caminaba por las calles de Villa Crespo o por las calles del centro y se tuteaba con el público. Siempre traje y corbata, eso sí, en actuaciones, en todas las reuniones que íbamos, era flaquito. Lo he visto en Maya, parecía Mahatma Gandhi. Él era un bandido de ir con todas las damiselas que se le presentaban. Yo le decía a mi papá, vos tenés cara de ángel, pero de ángel no tenés nada. Él decía, partillero público se decía, ¿no? Como, viste, le pegaba al piano para tocar. Fue un hombre bueno, lo que es bueno, de buena estirpe, de buena sangre. Le doy la mano de nuevo, pero ahora simbólicamente, como un saludo de todos los que quisieran saludarlo, maestro. Muchísimo gusto, Larrea, muy contento de estar junto a usted, junto a esta gran audición, que es Rango de Tango. Por lo tanto, nos encontramos muy contentos y esperamos que el público, en fin, salga complacido. Mi abuelo Adolfo Pugliese fue el primero que se inició en la música, que era flautista. Tocó flauta traversa, que empezó a trabajar en los Piringundines, tocó en el Palais de Glass, tocó en muchos lugares. Y de ahí después se casó con mi abuelita Aurelia y los 3 hijos. El mayor no se dedicó a eso, ¿no? El que sí fue mi tío Alberto Pugliese, que él sí tuvo una orquesta y es autor de muchos temas, y el que más talento tuvo fue mi papá. Le dijo al padre, dice, ¿y esto qué papá? Dice, ¿no ves que es un piano? Dice, violinistas sobran, así que te pones a estudiar el piano. Y empezó a apoyar sus dedos, sus manos en el teclado blanco y negro, y ahí empezaron los sonidos. Pugliese fue un hombre de barrio. En Villa Crespo se mezclaba esta cosa del conventillo y la porteñidad, y Pugliese aprende de eso. Se puso a estudiar con D'Agostino, estuvo con Tenensov también. Cuando entró con Paquita Bernardo, le pagaba bien Paquita Bernardo. Por intermedio de su hermano Alberto entró con Paquita, ¿no? Pero a él le gustaba ganar menos y estudiar más. Entonces le preguntó a su maestro si podía ir a los cines que daban películas mudas, y tocaba desde que empezaba el cine hasta que terminaba. Hace improvisaciones no solamente sobre tango, sino sobre música de moda, sobre todo de jazz de aquel momento, para acompañar las imágenes de las películas. Y empezó a componer. De modo que Pugliese fue, además, un compositor precoz. Si tomamos en cuenta que nació en 1905 y que ya en el 24 él había compuesto el tango Recuerdo, que no es un tango de un principiante. Recuerdo es un tango de una madurez realmente sorprendente para un muchacho de 19 años. Pugliese recordaba que en un tranvía de los que tomaba él para ir y volver al barrio, compuso los primeros sonidos del tango Recuerdo, y que ahí apareció de pronto esa idea inicial y después la desarrolló, ¿no? Los amigos, que siempre tenía 5 amigos que lo seguían a papá desde siempre, desde que se inició. Dice, eran 5 quinieleros que se tragaban los papelitos, siempre con buena gente. Y escucharon el tango Recuerdo y dice, ¿tocaste un tango nuevo? Sí, dice. ¿Y de quién es? Y dice, mi papá es mío. ¿Y cómo se llama? No sé. ¿Cómo que no sabes tú si no sabes cómo se llama? Y bueno, dice, se llama Recuerdo y se lo dedico a ustedes. Entonces se lo dedicó a los 5 quinieleros, a los 5 amigos, buenos amigos que él tenía.
por esos años, estamos hablando de 1926-27, Julio De Caro, que estaba marcando la vanguardia del tango con su sexteto y con su hermano Francisco De Caro, que era pianista precisamente, graba el tango Recuerdo. Y eso es muy fundamental para entender la historia de Osvaldo Pugliese, porque Pugliese nace al tango escuchando el movimiento musical de los años 20, pero de alguna manera él toma la causa del tango con Julio De Caro. Y va a tocar con una serie de músicos que, como pasa con Aníbal Troilo, van a ser fundadores, en cierto modo, de su estilo. Pugliese toca con Roberto Firpo. Y después toca con Pedro Mafia en el año 29. Pugliese nunca tocó en la orquesta de De Caro o en el sexteto de De Caro porque el pianista era Francisco, pero Mafia, cuando forma su orquesta, la forma luego de ser bandoneonista de Julio De Caro. Con lo cual Pugliese, siendo pianista de Mafia, de alguna manera tiene esa continuidad de cariana en la orquesta de Mafia. Pugliese toca con Elvino Bardaro, que era el gran violinista, y forman el sexteto Bardaro-Pugliese, que va a ser sin duda un sexteto muy innovador para la época. Trabajando con Gobi, después forma el sexteto con Aníbal Troilo, Gobi, Siria Cortiz, todos juntos. Pero no llegan a grabar. Y no llegan a grabar porque para ese entonces una formación como la de Bardaro-Pugliese era demasiado evolucionada para las compañías grabadoras. Después del año 36, que sigue intentando tocar y conformar un repertorio y un estilo, en 1939 Pugliese decide formar su orquesta típica. Y se da hacia finales de la década del 30, entre 1938 y 1942 más o menos, se da un aluvión de grandes orquestas. Troilo debuta en el 37 con su orquesta. De Mare también, un año después. Ricardo Tanturi en el 38. Y la conformación de una orquesta llevaba también la posibilidad de un trabajo. En los cafés, en las radios, Radio El Mundo y otras, en los bailes y grabar discos. Y el primer cantor que tuvo en 1939 fue Amadeo Mandarino. Y me contaba que después de tocar en el Café Nacional con la orquesta, él cantaba algunos tangos, se subían a un cochecito chiquitito que tenía Mandarino, Pugliese y él, se iban manejando a los barrios a ofrecer la orquesta a los clubes de barrios para el fin de semana. Y así conseguían algún trabajito para poder asegurarse que la orquesta podía tener un poco de difusión. Una comisión del club se acerca a todos los vecinos para invitarlos a un evento muy importante, que iba a actuar un conjunto orquestal, varios conjuntos orquestales y demás. Mi abuelo dijo, no, mis hijas no van a ningún club. Bueno, entonces ahí ya se pusieron los hermanos varones, pero papá, cinchando ahí para que las hermanas vayan al baile. Entonces aceptan y mi abuela era muy habilidosa. Aguja, hilo en mano, empezó a hacer los trajes, los tres distintos color, verde, amarillo y rosa era. Entonces fueron, claro, ellos nunca habían ido a un club, cuando vieron tantas luces, tantas cosas, y se quedó impactada. Y cuando fue la orquesta, se empezaron a acercar al palco. Entonces mi mamá también se acercó al palco y miraba al pianista, y el pianista le relojeaba a ella, y las hermanas ahí mirando. Y así después vine yo, que ya tenía mi nombre, el día de soltero. Antes de conocer a mamá siempre decía, yo voy a tener una nena, el día que me case le voy a poner Lucela. Y mi mamá dijo, yo le pongo Delma. Y la madre de él dice, yo la voy a llamar Beba. 3 cachetazos me dieron de entrada, así, tan, listo.
1943 ingresa a los estudios Odeón y graba el primer disco, con un tema instrumental y un tema cantado. Y elige El Rodeo, que es un tango de Bardi, que va a marcar un poco la línea sobre la cual Pugliese va a ir por los tangos instrumentales. Tangos de una época de los anterior, de la Guardia Vieja. Y en el reverso, un estreno. En el reverso pone un tango cantado nuevo, que es el tango Farol, de los hermanos Expósito. Farol, las cosas que ahora se ven. Farol, ya no es lo mismo que ser. Entre el año 43 y 45 graba tangos del repertorio de De Caro, Mala Junta, El Monito, El Arranque, y muchos de esos tangos son casi la idea del sexteto de De Caro transformados a una orquesta del 40. Es decir, Pugliese tenía una idea de la orquesta típica como la forma de presentar al tango como equipo musical. Él no creía en otra forma, no creía en el piano solista, él creía en la orquesta. Y fundamentalmente Pugliese se destaca por haber creado una forma de expresión musical que va, digamos, evolucionando. Es una estética de una cargada tensión. Tensión en su melodía, tensión en los momentos rítmicos. No hay una verdadera melodía distendida, laxa, que se desarrolle de manera como si fuera una ondulación suave. Siempre la mandíbula está apretada. En ese aspecto que los músicos llamamos fraseo, que es la manera de cómo mostrar la frase melódica. Y generalmente es un maquillaje donde no hay grises, son blancos y negros. Quizás muy expresionista esta manera, a diferencia de las frases que puedan tocar Salgán o Aníbal Troilo u otras orquestas donde uno siente que hay como un remanso. ¡Ay, qué lindo! Llegó la melodía y entonces descansamos un poco de esta tensión rítmica que escuchamos antes. En Osvaldo la tensión rítmica nos cargó y la melodía sigue cargándonos. Él sintió la necesidad de ser más poderoso el ritmo, más incisivo, más cortante. Eso fue lo que él sintió y de ahí salió la yumba. Composición ligada al estilo, y eso le cambia el estilo a Osvaldo. Y eso aparece con la yumba en el 46. Después salió Negracha y después Malandraca, que fueron la bisagra de Piazzolla. Astor Piazzolla, que en ese tiempo tocaba con Troilo y tenía su orquesta allá, iba a escucharlo porque encontraba en esa obra algo distinto. Negracha forma parte de una serie de tangos, junto con la yumba y con Malandraca, que definen todo el estilo de la orquesta y donde se nota claramente la acentuación de Pugliese, ¿no? Que es siempre el primer y el tercer tiempo de cada compás son tiempos fuertes, ¿no? Esa dinámica es la que después va a influir en todo el tango contemporáneo. Si uno piensa, por ejemplo, en Negracha, para pa 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 para pa paira, y uno piensa en lo que va a ser Piazzolla después, ¿no? Se da cuenta de que hay lazos ahí, ¿no? Hay lazos muy claros, ¿no? En aquellos años, el tango, vivo como estaba, con sus orquestas típicas, despertaba tal pasión como un cuadro de fútbol. Subía Osvaldo al escenario y se escuchaba ese, la barra de Pugliese, de un lado, y otros, arena, cemento, Pugliese, un monumento. Al Colón, al Colón, al Colón. No todas las orquestas le gritaban al Colón. Pugliese sí.
Las barras que seguían las orquestas, las hinchadas, eran fabulosas. Y la de Pugliese, de las más importantes. Había una barra que era la de la curita. Que eran unos tipos que se individualizaban, pues se pegaban una curita en la cara como si le hubieran dado un tajo, ¿no? Con un cuchillo, era mentira. Las Miss Pugliese se ponían como la corona de las reinas, el traje blanco, la banda acá con cada una un tema de mi papá, una la yumba, otra las marionetas, y después acá notas y todos los tangos de los que tocaba la orquesta y de los compositores de la orquesta también. Por ejemplo, la barra de las morochas, que eran chicas negras, que a quienes Pugliese le dedicó el famoso tango Negracha. Él fue el representante con su orquesta del hombre del Gran Buenos Aires, del hombre de la orilla. No fue una orquesta del centro, como pudo haber sido Troilo, que fue la orquesta de la gente del centro, del cabaret y del centro. También Di Sarli fue una orquesta del centro. Yo le decía a Osvaldo, usted fue la orquesta del peronismo. ¿Cómo? Dice, si me metían en cana. Pero no era el caso ese. Él iba en cana porque era comunista. Osvaldo, en los años 36, 37, sin trabajo como mucha gente, estaba en el sindicato, sale y le dice a un amigo músico, yo quiero trabajar por la República Española. ¿Cómo trabajo? Yo te llevo, le dice al amigo, y lo llevó al Partido Comunista. Las brigadas rojas que iban extranjeros a pelear por la República las recolectaba el Partido Comunista. Entonces, Osvaldo se hace comunista desde ese día, no fue por leer a Marx ni por intelectual comunista. Él, como muchísima gente, llegó al comunismo por defender la República Española. Cuando cayó detenido, papá, como yo estaba activando en la Juventud Comunista, entonces trajeron un mimeógrafo y durante la noche hacíamos los volantes. Después íbamos a hacer la volanteada a los clubes y demás. Y también hacían la volanteada en las canchas de fútbol con los globos diciendo el tango está preso. Estaba prohibido que lo anunciaran, No se podía nombrarlo a Pugliese, ¿no? Entonces ellos laburaban lo mismo, pero se le hacía más difícil, porque la gente, para enterarse dónde estaba Pugliese, era difícil. Entonces los mismos hinchas, ellos hacían el trabajo de publicidad en el boca a boca. Se hablaban y se decían, Osvaldo va a estar el sábado en tal parte, vayamos ahí, qué sé yo, y bueno, y se llenaban. Ni se fue del país, ni nunca se subió a una tarima a hablar mal de nada. Asumió su responsabilidad y siguió haciendo la música que tenía que hacer, aún desde la cárcel. Qué sé yo, por ejemplo, tenía que tocar a Rosario, ¿no? Y lo mandaban a buscar en el hotel, el comisario. Y lo llevaban ahí, a la comisaría, y entonces hablaba, maestro, dice, yo soy admirador suyo, soy hincha suyo, pero dice, yo tengo orden de que usted no puede tocar esta noche acá. ¿Cómo podemos hacer? Le decía, como para tratar de... Es decir, lo querían tanto al viejo. En sus épocas difíciles de prohibición, donde él no podía tocar y la orquesta tocaba igual, poniendo sobre la silla o sobre el piano un clavel rojo. El clavel rojo representaba además sus ideales, su lucha política. Y le pasó a estar detenido en el tiempo de las policías bravas antes del peronismo, en el tiempo del peronismo y con Frondizi. Toda la etapa de los 60 no es una etapa de demasiado trabajo para el tango ya, pero Pugliese sigue haciendo bailes, incorporando repertorio, cambiando inclusive cantores por aquellos años. Y mi mamá estaba internada, Mar. Tenía que ir a Nueva York por el 9 de julio, que fue cuando murió Louis Armstrong. Y no quería ir. Le digo, mira, la orquesta está allá, papá, le dije. ¿No? Y bueno, digo, quédate tranquilo. Y se iba llorando. Esperame, petiza, le decía. Bueno, el asunto que no lo pudo esperar mi mamá.
vuelve Perón y con él, para los festejos de su regreso, vuelven a convocar artistas que eran peronistas y que habían estado prohibidos en aquellos años. Por ejemplo, Hugo del Carril, que reaparece con todo. Y en uno de esos actos lo llaman a Pugliese para que toque para Perón. Y Pugliese va a tocar con la orquesta. Y Perón le dijo: muchas gracias, maestro, por saber perdonar. Entonces dice mi papá: si lo perdoné o no perdoné, cosa mía, pero fue un gesto. Osvaldo queda viudo y se casa posteriormente con Lidia, que es quien lo acompaña toda la última época, los años 70, 80, 90, hasta la muerte de Osvaldo. Llegamos a estar juntos después de muchos años a casarnos, porque él consideró que yo tenía que quedar protegida. Hemos viajado por el mundo, él trabajando, yo acompañándolo. Pugliese vuelve a tener dificultades para trabajar. También durante ese periodo de dictadura militar va a estar dentro de esas listas negras, hasta que, llega Alfonsín en el 83 y coincide justamente ese periodo democrático con un reconocimiento a Pugliese que va a ser justamente su actuación en el Teatro Colón en el 85. Y Osvaldo Pugliese llegó al Colón. Y el Colón se lo dedicó a la madre, mi papá, porque fue la primera que realmente dijo al Colón. Fue una única función, inolvidable, la noche de Pugliese en el Colón, porque seguramente el público era ese mismo público que le había gritado alguna vez al Colón en un baile. Y el momento más emotivo para mí de la actuación en el Colón fue el final. Héctor Larrea, que era el conductor de la noche, comienza a nombrar a todos los músicos de la orquesta de Pugliese que estaban vivos y comienza a entrar. Entra Osvaldo Ruggiero, Arturo Penón, Arturo estaba ya en la orquesta, entra Emilio Balcarce, violinista, entra Oscar Castañaro, y se sientan todos juntos y todos vuelven a tocar la yumba. Osvaldo siempre decía que él era un tornillo en la máquina en esta máquina del tango, ¿no? Un trabajador más. Es una noche del público, de la masa popular, amante de nuestro género, de nuestro querido género, el tango. Nosotros somos un poroto de la máquina tanquera, un tornillo de esta máquina. Nada más, que en determinado momento podemos ser útil y otros momentos no. Además, él tenía una llegada muy importante al público porque era un hombre sensible, muy humilde. Parecía que no se iba a ir nunca, que Pugliese iba a ser eterno. Había perdido totalmente la audición y sin embargo la música la tenía toda con él, ¿no? Era muy fuerte. Estaba mal y estaba acostado en la cama. Le dije: quédate tranquilo, viejito. Y se entregó, no se despertó más. Se murió un ídolo y un padre. Y un padre. Me acuerdo que era un día que llovía, con lo cual era todavía todo más gris y más triste. Y lo que más recuerdo de ese momento es cómo el pueblo acudió. Estaban todos. Había gente que iba con un traje, con un saco, con una camisa, con lo que podía. Algunos con paraguas y otros se mojaban.
pero iban a despedir al ídolo, al que alguna vez los había hecho bailar. Cuando sacaron la estampita, papá todavía decían San Pugliese, papá ya sabía que le habían sacado una estampita y qué sé yo, pero cuando falleció, que ya repartían las estampitas y todo, al tiempo yo digo, no creas que yo voy a andar pidiéndote en la estampita que me ayude, de allá arriba te lo digo, de acá no te digo nada, no necesito ninguna estampita, vos tenés el derecho de ayudarme sin estampita, le digo, para eso te hicieron santo. Así que siempre le digo a mi muy viejo, ¿dónde está San Pugliese? Que baje, ninguna estampita conmigo. Y bueno, pero es lindo porque los demás es una satisfacción que ellos tienen y aparte creen en eso y tener fe en algo es importante.